Damos gracias en esta hora, Dios, que nos das la oportunidad, nos das el privilegio, Señor, de adorarte, de bendecirte, de exaltar a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Unirnos a esa gran multitud que día y noche dicen: Santo, Santo, Santo es Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu presencia, Señor Dios. Toda la tierra declara tu grandeza, tu señorío, tu poder, Señor Dios, tu majestuosidad. Y aún el hombre, Señor Dios, te alaba y te bendice. Gracias, Señor. Ahora que nos disponemos a escuchar tu palabra, Señor Dios, habla nuestro corazón de una forma personal, de una forma audible, Señor, habla nuestra vida, Señor Dios. Que seamos tierra fértil, donde esa palabra, Señor Dios, de fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor, que llevemos fruto, más fruto, y que vuestro fruto permanezca para gloria tuya. Te lo estamos pidiendo en esta preciosa hora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Así, hermano, como está puesto de pie, no se siente. Yo sé que ya estuvimos un ratito, pero no nos vamos a tardar. Una lectura muy pequeña, hermanos, así que abra por favor su Biblia en la epístola a Efesios. Oye, la hermana al final pasa los regalos. Yo sé que no me escucharon la parte de atrás, hermanos. Ok, la epístola a los Efesios, por favor. En el perdón. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, por favor. Perdón, pero la tecnología también llega a fallar. La tecnología nos llega a fallar. Imagino cuando el Señor Jesucristo estaba hablando de ese monte de las montañas. Y después alimentó a más de 5,000 con peces y unos panes. Cuán potente es la voz, cuán potente es la voz de nuestro Señor Jesucristo, que aún los demonios escuchan y tiemblan a su señorío y a su poder. Efesios capítulo 1, versículo 13 y versículo 14. ¿Ya lo tenemos? Leemos juntos. En él también vosotros habéis oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Otra vez, vamos a poner nuestros 5 sentidos, hermanos. Vamos a leer y a meditar esta palabra en nuestro corazón y con ayuda de su Espíritu Santo que se quede aquí y aquí. Dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ocupe su lugar, por favor. Nuestro tema general, hermano,
hermanos, es regresando al primer. ¿Cómo vamos? ¿Cuál es el tema general? Regresando al primer amor. Y en Apocalipsis capítulo 2 está diciendo: el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, le está dando al que está al frente de la iglesia de Éfeso. Y dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia. Y le está diciendo: y que no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por tanto, arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré a ti, y si no te hubieres arrepentido, quitaré tu candelero de su lugar. Una iglesia, hermano, que había sido enseñada por Pablo, fundada por Pablo, que recibieron el Espíritu Santo porque no creían en Él. Ni siquiera sabíamos que existiese el Espíritu Santo. Pero llegó Pablo, un hombre con poder de Dios, un hombre con un llamado al cual él respondió. Y cuando impuso las manos sobre los hermanos, fueron llenos del Espíritu Santo de Dios y fueron bautizados. Pero ahora en el Apocalipsis, esta iglesia, una iglesia fría, una iglesia indiferente, una iglesia apática, una iglesia religiosa, una iglesia fría, que en la semana meditábamos en Jueces capítulo 6, capítulo 7, que cuando los enemigos de Israel avanzaban, vencían a este pueblo, ellos clamaban y Dios los escuchaba y levantó a muchos jueces, uno de ellos Gedeón. Pero después de que Gedeón murió, ¿qué pasó con ese pueblo? Se olvidó de Dios, lo que había hecho en su favor, y no fueron agradecidos con él. Así dice al final de este capítulo: se olvidaron de todo lo que Dios había hecho en favor de este pueblo y no agradecieron todas las bondades, todas las misericordias que Dios había hecho en favor de ellos. Nosotros, hermanos, no debemos de olvidarnos que tenemos un antes y un después, ¿sí? Un antes de conocer a Cristo, cómo era nuestra vida, sin esperanza, sin rumbo fijo. Pero el día en que creímos en Jesucristo, el día en que Él entró a nuestra vida y lo aceptamos como nuestro Salvador, nuestra vida cambió, nuestro destino cambió y ahora tenemos una esperanza. Todos los que hemos creído en Cristo Jesús tenemos una esperanza. Efesios, hermanos, nos da versículo 3, bendiciones espirituales en Cristo. Y eso ya lo predicamos. Dice la palabra que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales por alguien que nos amó con amor eterno. Fuimos bendecidos, hermanos, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, hermanos. Y con esa preciosa sangre, hermanos,
fuimos limpiados de todos nuestros pecados. Y ahora en el versículo 13 dice: y en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Y en él, ¿a quién se está refiriendo? Y en él, ¿a quién se está refiriendo, Iglesia Gilgal? Al Señor Jesucristo. Sigue haciendo referencia a su persona. A Él se está refiriendo. Y en Él también vosotros, habiendo oído. Mire, aquí hay, en estos versículos, hermanos, hay tres palabras importantes: oír, creer, hermanos, y fuisteis sellados. En estos dos versículos hay tres palabras importantes que son oír, creer y fuisteis sellados. Y mire, toda bendición, hermanos, toda bendición espiritual comienza por el oír. Toda bendición. Por eso Dios le dice a su pueblo: oye, Israel, el Señor uno solo es. Entonces, hermanos, toda bendición comienza aquí. Por eso es importante poner atención. Por eso es importante, hermanos, estar atento a la palabra de Dios. Es importante estar escuchando, hermanos, la palabra que alimenta nuestra vida. La palabra, hermanos, que es una medicina para nuestro cuerpo, para nuestra vida, es la palabra. Entonces, toda bendición comienza por el oír. Lucas, hermanos, 11, 27 y 28. Una mujer de entre la multitud levantó su voz y le dijo al Señor Jesucristo: ¡ay! Al escuchar a hablarle, al escuchar sus enseñanzas, su doctrina, al ver su poder y autoridad, porque les enseñaba con poder, no como los escribas, no como los fariseos que solamente hablaban y bla, bla, bla. No, él hablaba y demostraba su poder, su autoridad. Y le dice esta mujer al Señor Jesucristo, no a la multitud, sino a él, le dice: bienaventurados los senos que mamaste y el vientre que te trajo a esta tierra. Bienaventurado. Y indudablemente su madre, una mujer virtuosa. Indudablemente que sí. Sí, pero ¿cuál fue la respuesta de nuestro Señor Jesucristo? Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. ¿Cuántos oidores hay en esta hora? ¿Cuántos? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿A qué le estamos poniendo atención? ¿A qué le ponemos cuidado, esmero? ¿A las noticias? Malas noticias. ¿A los chismes? ¿A las calumnias? No, la palabra nos dice: bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, pero también la obedecen. Y que Dios, hermanos, nos ayude. Por eso en Eclesiastés capítulo 5 versículo 1 dice que cuando fueres a la casa de Dios, creo que no hay micrófono. A ver, si me escuchan en la parte de atrás. Hermano Tomás, a ver, levante su mano. ¿Se escucha? ¿Claro? Ok. Eclesiastés capítulo 5 versículo 1 dice: cuando fueres a la casa de Dios, acércate, ven para escuchar, ven para oír
la palabra y guarda tu pie, y no seas como los otros necios que ofrecen sacrificios. Entonces toda bendición, hermanos, toda bendición empieza por el oír. Lucas, hermanos, capítulo 8, versículo 15, nos habla acerca de la palabra del sembrador. Lucas capítulo 8, versículo 15, nos habla de la palabra del sembrador. Y dice aquí que esa semilla cayó en 4 tierras. La misma palabra, la misma semilla cayó en 4 tierras. Una, ¿cuál fue? Cayó junto al camino. La otra cayó en las piedras. La tercera cayó en los espinos. Y la cuarta, ¿en dónde cayó? La cuarta, ¿en dónde cayó? ¿Cuántos con ayuda de Dios somos buena tierra? Otra vez, ¿cuántos hermanos con ayuda de Dios y de su Espíritu Santo somos buena tierra? Y mire lo que dice, ahora sí, Lucas 8:15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Cuánta buena tierra en esta hora? ¿O cuántos como esa piedra? ¿Cómo es la piedra? Dura, dura, dura. Pero la que cae, hermanos, en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra, la guardan en su corazón y dan fruto con perseverancia. El Señor Jesucristo dijo: yo os he puesto y para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca y ded más fruto, mucho fruto, que permanezca. ¿Cuáles son mis frutos? Yo no lo sé. Yo no sé su fruto, hermano. No sé su fruto, lo que esté dando. Pero es importante, hermanos, que demos buen fruto. Que la persona que se acerque a nosotros en ese momento que está pasando difícil, en ese momento de enfermedad, en ese momento de prueba, en ese momento de situación económica difícil, cuando se acerque a nosotros, hermanos, y nos pregunte, de nuestros labios salga una palabra sazonada y buena y de bendición para el necesitado. Fruto, y que este fruto permanezca. Con ayuda de Dios, iglesia, con ayuda de Dios, en Él también vosotros habéis oído la palabra de verdad. Y allá afuera hay palabra, pero de mentira, de muerte, de destrucción. Pero aquí, hermanos, en este precioso libro, cuando lo creemos, cuando lo obedecemos, cuando lo guardamos en nuestra vida, hermano, lo que produce es vida, bendición, trae a nuestra vida. Amén. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él. ¿A quién se está refiriendo? Y habiendo creído en Él. Y habiendo creído en Él. ¿A quién se está refiriendo? A nuestro Señor Jesucristo. A Él. Y dice la palabra que aquel verbo fue hecho carne.
y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo, el Verbo, y habiendo creído en Él, hermanos, en Cristo. Y cuando creemos en Cristo, creemos en este Evangelio. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y habiendo creído en Él, en esta palabra. Romanos 8, 10, 17, por favor. Y habiendo creído en Jesucristo, el Alfa, el Omega, el primero y el último, el que estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, dice el Señor. ¿Ya tiene, hermano, esta porción? Romanos 10, 17. Así que, hermanos, la fe es por el oír, y el oír, y el oír, y el oír por la palabra de Dios. Toda bendición comienza por escuchar. Por escuchar. ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué estamos poniendo atención? Y cuando creemos en Jesucristo, en este Evangelio, ¿sabe lo que viene al hombre? Salvación. 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 Hay muchos que quieren la bendición, pero bendición material. Y Dios da bendición. Pero la bendición de Dios comienza, hermanos, con nuestra salvación. Con nuestra salvación. Con nuestra salvación, hermanos. Hay gente que busca el carro primero. Hay gente que busca una casa. Hay gente que busca un buen empleo. Pero, hermanos, cuando uno acepta a Jesucristo, lo que viene a nuestra vida es salvación eterna. Por eso, hermanos, Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder, les dio la facultad, les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Pero hay un requisito. ¿Cuál es ese requisito? ¿Cuál es ese requisito? ¿Cuál es ese requisito? Creer. Pero ¿en quién tenemos que creer? En Cristo Jesús. Así que, hermano, hermana, los que nos ven, los que nos siguen, ¿en quién estamos creyendo? ¿En quién está depositada nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra seguridad? Todo lo que vemos, hermano, todos los bienes se terminarán algún día. Pero Dios, hermanos, Jesucristo, su Espíritu Santo, permanecen para siempre, al igual que su palabra. Amén. El Evangelio, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo fue revelado por Dios y debe de ser oído, creído para ser salvo. Debe de ser oído y creído para ser salvo. Vamos a abrir nuestra Biblia en Juan 1:14, por favor. Como dice Juan 1:14. Aquel logo, aquella palabra, el Señor Jesucristo, el que siempre ha estado presente, hermanos, fue hecho carne y vino
a esta tierra y vivió como las demás personas, pero nunca pecó, pero nunca hizo lo malo delante del Padre. Juan 3:36, estamos viendo el versículo 13. Y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Juan, hermanos, 3:36. Qué tremenda palabra. Qué difícil. Dios es amor, indudablemente. Dios es amor, pero también es un Dios justo. Es un Dios juez que dará a cada uno según su proceder, según lo que le corresponde. Pero aquí en Juan, hermanos, 3:36 está diciendo: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Yo creo en el Hijo. Yo creo en el Hijo. ¿Y usted? ¿Usted? Los que nos ven, los que nos siguen, si hemos creído en el Hijo, en Jesucristo, tenemos una vida eterna. No aquí, sino allá, en los cielos. Pero mire la segunda parte, hermanos, es una palabra fuerte, dura. Y el que rehúsa, el que no quiere creer en el Hijo de Dios, no verá la vida, sino que la ira, sino que el juicio de Dios está sobre él. Pero no se preocupe, ninguna condenación, dice Romanos, hay. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero además dice, los que no andan conforme a la carne, los que no andan conforme a sus deseos, a sus impulsos, a sus emociones, a sus deleites y placeres, sino conforme a su espíritu. Necesitamos ser guiados por su Espíritu Santo. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que el juicio de Dios está sobre él. Juan 3:18. Juan 3:18. En él cree, ¿en quién? Otra vez. El que en él cree, ¿en quién? En Cristo Jesús. Fue rota, fue destruida. Hay para los que hemos creído en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa. O él dijo, y en los postreros tiempos derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Y aquí, hermano,
estábamos incluidos los no judíos, es decir, los mexicanos, los latinos, los de la Ciudad de México, los de la alcaldía Venustiano Carranza, los que vivimos en la colonia Valle Gómez y en otras colonias. Ahí entramos nosotros. Esa promesa es para nosotros, hermanos. Y en él fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. No traiga reloj, no vamos a hablar. No traiga reloj, no lo dije. Mire, hermano, el sello, hermanos, del Espíritu Santo es una expresión metafórica que se da, hermanos, a entender lo que está pasando espiritualmente en la vida de alguien que ha aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Aunque este ojo humano, carnal, no lo puede ver, algo está pasando en el interior de aquel que ha rendido su vida a Cristo Jesús. Algo está pasando, hermanos. Y es que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo vienen a la vida de uno. No es en una forma progresiva como se los hemos explicado o dicho. No, sino que en ese mismo momento, hermanos, la Trinidad viene a la vida del creyente, del cristiano. Es una expresión metafórica que se da en el momento en que uno rinde su vida a Cristo Jesús y lo acepta como su Salvador. Y algo espiritual está sucediendo en mi vida, en mi interior, aunque yo no lo vea, hermanos. Algo se está produciendo en mi interior. Y lo podría decir de la siguiente forma: por medio, hermanos, del Espíritu, Dios Padre imprime en nosotros la imagen de Cristo Jesús, su Hijo. Pensé que iba a decir amén. Pensé que iba a decir gloria a Dios. Es de esta forma, hermanos, por medio del Espíritu Santo, hermanos, Dios Padre imprime en nosotros la imagen de Cristo Jesús. Mire, 2 Corintios 1:22, rápido. 2 Corintios 1:22, a ver, creo que sea esa. A ver cómo dice: el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestro corazón. ¿Quién mora aquí? ¿Quién está aquí? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Él está en nuestro corazón. Dios es mi Padre y yo soy su Hijo. Entonces, hablar, hermanos, de que somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa implica protección. ¿Quién ya se durmió? A ver, levante su mano quien ya se durmió. Levante su mano quien no se ha dormido. Algunos no levantaron. No levantaron su mano, entonces están medio dormitando. Mire, hablar de el sello, hermanos, es hablar de protección. Y el Espíritu Santo, hermanos, nos protege. Protección respaldada por una autoridad efectiva. Cuando murió el Señor Jesucristo, hermanos, Él dijo: he aquí que yo voy a Jerusalén y seré entregado en los sacerdotes, en los escribas, y aquí que sufriré, moriré, pero al tercer día voy a resucitar. Y cuando nuestro Señor Jesucristo ya había fallecido, fueron ante Pilato los sacerdotes y los escribas y dijeron: mira, Él antes de morir dijo que al tercer día iba a resucitar.
Entonces no sea que sus seguidores vengan de noche y se roben el cuerpo. Por tanto, permite que pongamos una guardia en su tumba para que no vengan y se lleven el cuerpo. Lo estoy parafraseando. Y él dice, bueno, aquí tiene la guardia, vayan, llévanlo. Y cuando llegaron a aquel lugar, ahí estaba la guardia. ¿Y qué hicieron sobre esa piedra? ¿Qué hicieron? La sellaron. Daniel fue llevado a esa nación, a ese país, y fue lanzado al foso. Y el rey en su momento dijo, ya no me puedo retractar, ya lo sellé con mi sello y no me puedo retractar, yo no lo puedo sacar. Y al día siguiente, Daniel, ¿estás allí? Dijo, sí, aquí estoy. Dios me ha guardado. Dios ha cerrado la fauce de estos leones y no le han hecho nada. Hablar del sello es hablar de protección. Juan, hermanos, capítulo 10. Juan, capítulo 10, versículo 27 al 30, por favor. Juan, capítulo 10. Hablar del sello es hablar de protección. Y usted y yo, hermanos, somos guardados por nuestro Señor Jesucristo, por nuestro Padre y por su Espíritu Santo. Juan 10, 27 al 30. ¿Cómo dice? Y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y mi Padre, unos somos. Usted, su servidor, que hemos creído en Cristo Jesús, estamos en las manos del Padre. En el hueco de su mano estamos seguros. Y nadie, ni lo alto, ni principado, ni autoridad, ni la muerte nos podrá separar de Cristo Jesús. Porque el sello nos da, hermanos, protección. Fuimos sellados. Y esto indica, hermanos, que estamos, hermanos, bajo un cuidado especial. Protección. Pero también el sello implica propiedad o pertenencia. ¿Qué implica el sello? Propiedad o pertenencia. ¿Qué implica el sello? Otra vez le pregunto, ¿qué implica el sello? Propiedad o pertenencia. No. Y vamos a ir a los centros comerciales y vamos a las tiendas y diremos cómo protegen los artículos, protegen las marcas, protegen lo que es de ellos, los empresarios. Pero hermanos, Dios dice, mío eres tú. Tú eres linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Entonces el sello implica propiedad o pertenencia. Y que somos de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios, por favor. Primera de Corintios 3:23. Desde 21. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Dios la cabeza, hermanos. Dios el Todopoderoso.
dice, y vosotros sois de Cristo. ¿Cuántos sois de Cristo? ¿Cuántos le pertenecemos? Amén. Mío eres tú. El pueblo, hermanos judíos, se tenía que circuncidar. Y era el pacto que Dios había establecido con ellos. Y un pueblo que se jactaba de esa señal que llevaba todo varón en su cuerpo. Pero hermanos, nosotros no somos circuncidados en nuestra carne físicamente, sino que somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y dice, mío eres tú. Amén. Versículo 13 de nuestra porción. Y en él también vosotros, habiendo creído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y hermanos, hablar de arras implica de una garantía, de una prenda. ¿Sí? Hablar, hermanos, de arras implica de una garantía, de una prenda. Cuando uno se casa, hermanos, ¿cuántos casados? ¿Verdad? Acuérdense ese momento. Hicimos unos votos. ¿Y qué se trajo? ¿Se trajo la Biblia? ¿Se trajo cojines? ¿Se trajo el anillo, los anillos? Y las arras. Y el lazo. Y las arras, en ese momento, ¿o qué simboliza para este matrimonio? Que el varón va a proveer a la esposa por un año. No le van a hacer nada. No le van a hacer nada. No. Muy bien, muy bien. Hasta que la muerte nos separe. Hasta que la muerte nos separe. Y es recordar a los que se nos adelantaron. Fieles hasta la muerte. Y ahí el varón está depositando en la mano de la mujer esas aves. Y le está diciendo, es el fruto de mi trabajo. Es el fruto de mi esfuerzo. Y lo doy. Y es la garantía de que no te va a faltar nada. De que todo será suplido. Todo estará suplido. Es la garantía. Es el pacto, el compromiso que yo hago hoy ante Dios. Y el Espíritu Santo, hermanos, dice la palabra, que son las arras de nuestra herencia. Es la garantía que Dios nos ha dejado de que todos los que hemos sido sellados llegaremos a nuestro destino final. Llegaremos a la meta. Será cumplido lo que Dios ha pensado y ha planeado para nosotros. Efesios 4:30, por favor, ubiquemos Efesios 4:30. 4:30 es una garantía, esas arras, una garantía de que se va a cumplir
lo que Dios ha prometido. Efesios 4:30, ¿cómo dice? Con el cual fuisteis sellados. ¿Para qué? ¿Para qué? Para el día de la redención. Para el día glorioso. Vamos de paso, hermanos. Vamos de paso. Vamos de paso. Nuestra verdadera eternidad y felicidad está en los cielos. Alentémonos con estas palabras, hermanos. Tenemos una casa, un lugar que Dios mismo ha preparado para nosotros. Romanos, hermanos, 8:11. Romanos 8:11, por favor. A ver, vamos a leerlo juntos, hermanos. Cuando uno lee la palabra fuerte, ¿sabe lo que está pasando? Aquí, hermanos, aquí. Así que vamos a leer fuerte esta porción. Romanos 8:11 dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Amén. El Espíritu levantó a Cristo y el mismo Espíritu que mora en nosotros nos ha levantado. Amén. Claro, al sonar de la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, seremos transformados en un abrir y un cerrar de ojos. Pero ¿quién está ahí? ¿Quién está? El Espíritu Santo de Dios. Y por último, Segunda de Corintios, por favor, 5:5. Segunda de Corintios 5:5. Póngase de pie. Como dice, más el que nos hizo para esto mismo es Dios, y nos ha dado las armas, la garantía de que Él está con nosotros y que llegaremos a nuestro destino, a nuestro camino. Pero ¿de qué necesitamos? Del Espíritu Santo de Dios. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por tanto, arrepiéntete y haz las primeras obras. Necesitamos, hermanos, al igual que nos hemos vuelto a la palabra, a la ley y al testimonio, necesitamos de su Espíritu Santo. Está ya en nosotros, con nosotros, pero necesitamos esa ayuda. Levanta tus manos.